¿Te detectaron diabetes tipo 1? Ve este video. Hola mis pacolines, he creado este canal para poder ayudar a las personas que viven con diabetes tipo 1 y también a sus familiares, con mucha información y muchas cosas tanto divertidas, por ejemplo, como en TikTok subimos cosas muy divertidas y muy emotivas, pero en este caso en YouTube te recomiendo que te suscribas a nuestro canal aquí donde dice suscríbete y activa la campanita para que puedas tener todos los videos y puedas recibir las notificaciones de YouTube. Hace 10 años debuté con diabetes tipo 1 y cuando me detectaron y me dijeron tú tienes diabetes tipo 1, en ese momento me quedé como ok, diabetes tipo 1 y yo tenía el conocimiento porque años anteriores había estudiado la licenciatura de estomatología, o sea, dentista. Y me aprendí muchísimas cosas dentro de ese estudio y uno de ellos era que era diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, pero yo aún así me seguía preguntando, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué me sucedió esto específicamente? ¿Cómo es que sucedió? ¿Y qué es la diabetes tipo 1? Así que he creado este video prácticamente para que podamos aprender con ello. Y quiero que en esta parte podamos aprender de una manera muy didáctica. Me gusta hacer dibujitos, de repente me pongo a dibujar y me gusta hacerlo de una manera muy sencilla. Y es lo que vamos a hacer en este caso. Vamos a hablar de la diabetes tipo 1. Y para poder hablar de la diabetes tipo 1, quiero irme a esta parte en el iPad. Porque quiero primero dibujar la parte de qué es lo que sucede de manera normal y después qué es lo que sucede cuando tienes diabetes tipo 1. En este caso, de manera normal, lo que sucede es que piensa que tú vas a comer. Comemos muchos alimentos durante el día, pero uno de estos alimentos definitivamente, por ejemplo, vamos a pensar en una pizza, ¿no? Comemos una pizza, a mí me encanta. ¿Cuántos de ustedes les encanta la pizza? Si te gusta la pizza, pon ahí en los comentarios, ¿y de qué te gusta la pizza? Mi favorita definitivamente era la hawaiana. Hoy se ha vuelto una pizza que viene rellena de queso, pero le ponen mucho ajo y ese ajo hoy no sé por qué me gusta muchísimo y de pepperoni, me encanta, es mi favorita. Pon cuál es tu favorita, pero pensemos en una pizza, ¿ok? Tenemos esta pizza. Esta pizza el momento que nosotros la comemos se empieza a degradar ya dentro del cuerpo y dentro del cuerpo una parte que sucede es que aquí tenemos lo que es el torrente sanguíneo, ok, como los vasitos o tu sangre, y en esa pizza dentro de la parte que se convierte, una parte también se convierte en glucosa. Ok, entonces imagínate que esa pizza se degrada y se convierte en glucosa. Y esta glucosa entra en el cuerpo. Pero ¿qué es lo que sucede? Vamos a imaginar de este lado que tenemos un hermoso páncreas. Oh, sí, un hermoso páncreas. Y este páncreas tiene dentro de este páncreas hay unas células que se llaman células beta. Y esas células beta, ¿qué sucede? Que cuando viene el torrente sanguíneo, en el torrente sanguíneo viene esta glucosa, las células beta la detectan y entonces dicen necesito sacar insulina y empiezan a producir insulina, ¿ok? Y esta insulina sale del páncreas, entra al torrente sanguíneo y empieza a caminar junto con la glucosa. Y lo que sucede es que cuando llegan a algún tejido, ahí hay células y esas células les dicen, ok, aquí está mi célula, voy a dibujar mi célula acá, qué bonita célula. Y esta célula tiene también como unos pequeños compartimentos. Voy a dibujarlo así, aunque parezca un sol, no es una célula. Y estos pequeños compartimentos lo que sucede es que llega la insulina, ¿sí? Viene en el torrente sanguíneo esta insulina, llega la insulina, se conecta, por así llamarlo, es la llave, recuerda que la insulina es la llave que va a abrir la puerta para que la glucosa pueda entrar. La glucosa es el azúcar y pueda entrar al cuerpo, ¿ok? Y entonces lo que sucede en este caso es que la glucosa llega, entra al, digamos que es como si se formara, imagínate la cola de las tortillas, ¿no? Se forma y entonces la glucosa, como la insulina le abrió la puerta, la glucosa entra, penetra y entra a la célula y por lo tanto lo que sucede en el torrente sanguíneo estaba así, estaba lleno,
¿no? Lo que sucede en este caso es que disminuye, no desaparece, disminuye la cantidad de glucosa en el cuerpo y entonces en este caso la célula empieza a tener energía y empieza a generar movimientos, diferentes tipos de movimientos, inclusive por ejemplo en el cerebro, no sepas, pero en el cerebro hay unas que se llaman neuronas y estas neuronas necesitan de esa glucosa para mantenerse activo y nosotros nos mantengamos activos. Por eso a veces cuando hay un bajón de glucosa sucede algo bien chistoso que dice la gente, es que de repente me desconecté. A mí me sucedió hace algunos años, me desconecté, así me quedé como... y empecé a hacer cosas que no tenía idea, pero era justo por eso, porque no había glucosa. Entonces al no haber glucosa en mi cuerpo, estaba la cantidad, en el caso de la hipoglucemia o los bajones de azúcar, no había glucosa en mi cuerpo. ¿Y qué me sucedió? En mi cuerpo empezó como, mi cerebro más bien empezó, esas neuronas no se conectaban y al no conectarse me empezaron a suceder cosas muy raras, cosas que empezaba a hacer cosas que yo decía, y bueno, ¿por qué me decía? Mi esposa se burlaba, bueno, no se burlaba, se reía porque decía, estás haciendo cosas como querer ir a trabajar en chones, literal en chones y con un calcetín. Y me decía, ¿cómo te vas a ir así vestido? Y yo, tienes razón. Y me ponía otro calcetín y me iba a trabajar. Entonces me decía, espérate, ¿eso qué está pasando? Pero lo que sucediera es justamente eso. La glucosa, no tenía glucosa, entonces mis neuronas no se conectaban y yo hacía cosas que te reías y decías, ¿por qué estás haciendo esto, Paco? ¿Ok? Eso es lo normal. Eso es lo normal. Pero ¿qué sucede en la diabetes tipo 1? Muy bien, pero vamos a ver qué es lo que sucede en la diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 1, si recuerdas, dijimos que teníamos un páncreas. Y ese páncreas tiene unas células que se llaman células beta. Esas células, lo que sucede es que el cuerpo tiene algo que se llama glóbulos blancos, ¿ok? Aquí voy a dibujarlos como un color negro porque en este caso son malos. Y lo que es, en este caso, o sea, de hecho en el cuerpo son buenos, pero en este caso en particular en la diabetes tipo 1 se convierten en malos. ¿Por qué? Porque salen estos glóbulos, ¿y qué es lo que hacen estos glóbulos? Es que dicen, aquí hay un problema, estas células beta no son buenas, él las confunde y entonces dice, al no ser buenas, y entonces les empieza a agredir, les empieza a atacar, les empieza a mandar, ¿no? Le empiezan a mandar, lo que sucede es que le empiezan a mandar anticuerpos y esos anticuerpos se cuenta que se empiezan a defender y empiezan a atacar así durísimo a las células beta y entonces estas células beta, ¿cómo terminan? ¡Cuec! Terminan, prácticamente estas células beta terminan muertas o terminan dañadas y entonces la producción de insulina disminuye o inclusive prácticamente desaparece. Y entonces el otro día estaba en TikTok y un chico me preguntaba en TikTok, me decía, oye, bro, ¿sabes qué sucede? Es que hablando de diabetes tipo 1, ¿cómo puedo saber si mi páncreas funciona o no funciona? Y entonces hay un estudio que se llama péptido C. Y en ese estudio de sangre, sacan la sangre, obtienen ese estudio, y en ese estudio te dice si tu páncreas todavía hay buena cantidad, digámoslo así, de células beta, porque si tienes una cantidad disminuida, quiere decir que prácticamente tu páncreas ya no está produciendo de manera adecuada la insulina, ¿ok? Regresando al tema de la diabetes tipo 1, estábamos hablando que en este caso las células beta son lastimadas, ¿no? O sea, prácticamente las células beta son lastimadas por nuestro propio cuerpo y lo que sucede, ¿no? Es que la célula deja de funcionar, por lo tanto deja de producir, el páncreas deja de producir la suficiente insulina, la insulina necesaria. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Regresamos al momento en donde teníamos nuestro vaso sanguíneo, ¿no? Aquí está nuestro vaso sanguíneo y estaba lleno de glucosa. Nuestro vaso sanguíneo estaba lleno de glucosa, pero al haber muy poca, voy a dibujarla de azul, la insulina, ¿sí? Al haber muy poca insulina, lo que sucede es que la célula, esta es nuestra hermosa célula, tiene los mismos receptores, ¿sí? Las mismas puertitas, por así llamarlas, pero lo que sucede es que al haber menos, ahora voy a dibujarla de naranja, al haber menos receptores, hay menos insulina, perdón, al haber menos insulina, lo que sucede es que hay menos puertas abiertas. Por lo tanto, si hablamos de la glucosa, es la glucosa que va a entrar aquí, pues va a estar, prácticamente la glucosa va a estar aquí esperando, ¿no? Así formados como la cola, como les decía, como la cola de las tortillas, pero solo va a haber dos puertas. Entonces, bueno, va a haber pocas puertas abiertas, por lo tanto muy poca glucosa va a entrar y la mayor cantidad de glucosa se va a quedar fuera.
y se va a querer regresar al torrente sanguíneo. Por lo tanto, el torrente sanguíneo se va a empezar a llenar de glucosa y es ahí donde empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque si no controlamos esa cantidad de glucosa que tenemos en el cuerpo. Algunos me dicen, bueno, ¿y cuánto es la cantidad de glucosa normal? La cantidad de glucosa normal es prácticamente de 70 a 99 que debemos de tener de miligramos sobre decilitro. ¿Qué es esto? O sea, es la cantidad que podemos o que debemos de tener, ¿no?, de manera normal. Pero cuando sobrepasamos los 100, ¿no?, o arriba de 100, empieza a decirnos que hay algún problema. Y obviamente cuando, en este caso de diabetes tipo 1, el problema es mayor, ¿ok? ¿Por qué? Porque entonces empieza a aumentarse. Pero ¿qué sucede? Porque hay gente que me pregunta y me dice, oye, ¿y si no me cuido? ¿Y si no me tomo el medicamento? ¿Y si no me importa? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que puedes tener un problema que voy a dibujar de este lado. Entonces, lo que sucede es que cuando nuestro cuerpo dice, ok, necesito energía, necesito caminar, necesito pensar, necesito moverme. Entonces, pero al no haber glucosa, las células empiezan a quedarse así, ay, Dios mío, ¿qué hago? Entonces empieza a perder energía, te sientes todo bajo, todo cabizbajo. Y esto me hizo recordar, hace ya algunos años que debuté, pero recuerdo mucho cuando yo empecé con medicamentos orales. Y bueno, no, más bien empecé con insulina, después fui con otro médico y ese médico me dijo, no, tú no tienes diabetes tipo 1, ¿cómo crees? No es posible, tú debes de tomar pastillas. Y entonces empecé a tomar pastillas. Y recuerdo que esas pastillas, pues lejos de ayudarme, me empecé a sentir mal. Pero yo en ese momento la verdad es que no detectaba, ¿sabes? Me sentía cansado. Recuerdo que yo me iba a trabajar y entonces iba a trabajar, te lo juro, era una cosa fea. ¿Por qué? Porque iba yo a trabajar y me empezaba yo a sentir mal, ¿no? Que se llaman cuerpos cetónicos. Y haz de cuenta, voy a dibujar un cuerpo cetónico muy hermoso aquí, ¿no? Solo por dibujarlo, realmente no son como tal, pero imagínate un cuerpo cetónico aquí, ¿no? Tenemos un cuerpo cetónico que lo que va a hacer es que cuando se acumula, se ve muy feo eso, pero recuerden, amigos, síganos en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en todas nuestras redes sociales, estamos como Pacolín Diabetes. Y también recuerda, si la vida te dio diabetes, sonríele con actitud.